hoy vamos a reflexionar en un tema que está relacionado directamente con nosotros y que de cara a la preparación para estos tiempos finales que se avecinan, nosotros hacemos bien en considerarlo esta mañana. Me refiero a este que tiene por título Un movimiento contra la voz disidente y reprensora. ¿Qué es una voz disidente y reprensora? Es aquella que está en desacuerdo. La Wikipedia dice que el término disidir significa precisamente eso, estar en desacuerdo. Se los pongo aquí. Dice que un disidente o grupo disidente, en un término general definido, es una persona u organización que está en desacuerdo con una organización, sea en lo político, religioso o institucional. Pero el desacuerdo, hermanos, tiene un sinónimo y es disconformidad. Y no vamos a negarlo, que fue originado por Satanás. De él las escrituras nos dicen lo siguiente. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14. Aquí encontramos en el versículo 13 al 15 lo siguiente: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Nosotros encontramos aquí estas palabras que son aplicadas a Lucifer, y estas son palabras disidentes, palabras que son expresadas en un desacuerdo que él siente para con Dios. ¿Por qué se dio esta disidencia? Vamos a leer Ezequiel 28 ahora. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 18. Y aquí encontramos lo siguiente. Vamos a leer desde el 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Nosotros encontramos que Lucifer manifiesta, hermanos, prácticamente algo en contra de Dios, algo en contra de Cristo. La mensajera del Señor, cuando habla de esto que sucede en el cielo, de cómo este querubín se revela, de cómo este querubín quiere ser semejante al Altísimo, la mensajera del Señor pone esto como una disidencia en el cielo.
Aquí se los pongo. Dice, los ángeles trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiera sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Así que nosotros encontramos que la actitud disidente de Satanás fue, hermanos, la que provocó que la paz en el cielo pues se viera perturbada. Pero saben que la actitud disidente de Satanás dio origen a otro tipo de disidencia, porque la disidencia solo se puede contrarrestar con disidencia. Los ángeles leales manifestaron este desacuerdo en contra de la apostasía de Satanás. Y si disidente es estar en desacuerdo, nosotros encontramos entonces que ante el primero que la manifestó, no hay otra alternativa que mostrarle también su desacuerdo para con él. Así que los ángeles leales manifiestan desacuerdo por la apostasía que él está promoviendo. Y nosotros miramos en la Biblia, hermanos, a lo largo de ella, un conflicto en torno a esas dos disidencias. Nosotros miramos en las Escrituras los disidentes de la verdad por un lado y los disidentes de la apostasía por otro lado. Los disidentes de la verdad son aquellos que están en contra de la verdad, son aquellos que disienten de la verdad, son aquellos que están en desacuerdo con la verdad. Los disidentes de la apostasía son los que están en desacuerdo con ella, los que están en contra de ella, es decir, de la apostasía. La pregunta es, ¿con cuál de las dos disidencias debemos alinearnos nosotros? ¿Con la disidencia de la verdad, que es donde la de millones de personas se han alineado? ¿O con la disidencia de la apostasía? ¿Con cuál de las dos disidencias debemos alinearnos nosotros, los ministerios de sostén propio, las iglesias de sostén propio? Para eso, hermanos, vamos a circunscribirnos a la palabra de Dios para mirar cuál es la clase de disidencia que Dios aprueba. Abramos la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 1 al 3. Jeremías, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y aquí nosotros encontramos las palabras que dicen: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Bueno, nosotros encontramos aquí a un siervo de Dios llamado Jeremías. Pero noten
lo que hace él ahora. Vean los versículos 13 al 19. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez y me dijo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y hablas todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, nosotros vemos aquí al mismo Dios en desacuerdo con lo que su pueblo está haciendo. Nosotros vemos aquí al mismo Dios manifestando disconformidad, disintiendo por lo que su pueblo está haciendo, y se los hace ver por medio del profeta Jeremías. ¿Qué es lo que había hecho su pueblo según lo que hemos leído? Dice que lo habían dejado para ir tras los ídolos. Pero noten cómo a la voz disidente y reprensora que Dios va a usar, le anticipa que los líderes del pueblo, tanto civiles como religiosos, se van a enojar al punto de que van a pelear contra él. La pregunta es: ¿por qué los líderes religiosos y civiles pelearían contra esa voz disidente y reprensora que Dios estaba levantando? Hermanos, porque esa voz disidente y reprensora les iba a ellos a mostrar las apostasías en las cuales andaban. Pues miren lo que dice el capítulo 2 ahora, versículos 4 al 9. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Hermanos, aquí Dios está desafiando a Israel a que le muestre en qué él había sido infiel o en qué él había quebrantado el pacto. Y no había habido tal cosa. Los infieles habían sido ellos. Los ingratos habían sido ellos al abandonarle, siendo él un Dios tan bueno. Pero en esto hemos leído que los profetas, los sacerdotes y los pastores eran los principales descarriadores del pueblo. Pues no lo instruían, dice, en el conocimiento de Dios. No se interesaron ellos mismos por adquirir conocimiento de Dios, pues eso significa la expresión que dice que no dijeron: ¿dónde está Jehová?
Es más, dice que los pastores que debían haber guardado de las transgresiones al rebaño, ellos mismos eran la cabecilla de la rebelión. Pues dice, se rebelaron contra mí, dice, los pastores. De manera que Dios, ante un liderazgo como ese, Dios dice que los va a reemplazar. Pues miren lo que dice el capítulo 3 ahora, versículos 14 al 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Interesante. Dios dice, les voy a dar pastores a mi pueblo conforme a mi corazón. Es decir, pastores elegidos por Dios, así como lo fue David. De esos el Señor dice que les daría. Pero a ningún líder religioso le gusta escuchar que lo van a reemplazar. A ningún líder religioso le gusta que lo responsabilicen de cómo anda la iglesia. De manera que miren la reacción. Miren la reacción de estos líderes. Capítulo 11 ahora de Jeremías, versículos 18 al 21. Dice, Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces, dice, me hiciste ver sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras de estos líderes. Y yo, dice, era como cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Ustedes pueden ver, hermanos, cómo en estos versículos tenemos un ejemplo claro de aquel dicho que dice que cuando no te gusta el mensaje, ¿qué cosa? Atacas al mensajero. Pues los líderes, hermanos, cansados de oír que ellos son los responsables de la apostasía de la iglesia, ahora nosotros vemos que se han conformado en un movimiento para silenciar esa voz disidente y reprensora que Dios ha levantado. El lenguaje que usan dice, destruyamos al árbol con su fruto, es decir, al profeta y a su mensaje. Pero, hermanos, en esa ocasión no lo mataron porque Dios estaba con él. Dios no lo permitió. Pero a partir de ese día se volvieron enemigos del mensaje. Pues vean lo que hicieron un día. Jeremías capítulo 19 ahora. Jeremías 19 versículos 14 al 15. Y aquí nosotros encontramos la palabra que nos dice: y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Pero vean el capítulo 20, 1 y 2. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba esas palabras. ¿Y qué hace, hermanos? Y azotó Pasur, dice al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Hermanos y hermanas, ¿qué les parece la actitud de liderazgo de la iglesia de aquel tiempo? Pasur, quien debía proteger a su colega sacerdote
Pues Jeremías lo era, aparte de que era profeta. En vez de protegerlo, Pasur más bien abusa del cargo que tiene en la iglesia para ultrajar al profeta, mandándolo a azotar, sin duda, con los 40 azotes prescritos en la ley. Y luego lo pone en un cepo, instrumento de tortura, que le aseguraba los pies, las manos y el cuello, hasta doblar el cuerpo casi por completo. Pero ¿lo reducirían al silencio? ¿Lograrían con esto que la voz disidente y reprensora se callara? ¿Qué dice el don profético? Miren ustedes, durante 40 años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como testigo por la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, iba a representar en su vida y carácter el culto del único Dios verdadero. Y cuando fuese encarcelado por sus intrépidas declaraciones, mire lo que haría: seguiría hablando claramente contra el pecado de los encumbrados. Despreciado, odiado, rechazado por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de ruina inminente y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. Esto está en Profetas y Reyes, página 299. Durante 40 años, dice, seguiría, ¿qué cosa? Hablando claramente contra el pecado de los encumbrados. ¿Y por qué seguiría hablando claramente a pesar de las amenazas? Porque él sabía en quién creía. Miren lo que él dijo una vez en Jeremías 20, verso 11. Dice: mas Jehová, dijo él, ¿qué cosa? Está conmigo como ¿qué? Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está conmigo, decía, ¿como qué? Como poderoso gigante. Mis hermanos, es por eso que él va a continuar amonestando a su pueblo. Pues vean el siguiente mensaje que Dios le da para que le diga al pueblo. Capítulo 26 ahora. Capítulo 26 de Jeremías, versos 4 al 7. Dice: les dirás pues, así ha dicho Jehová: si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y escuchen esto: y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Interesante, hermanos, este versículo, porque el Señor prácticamente lo ha mandado a amonestar de una manera especial a los dos grupos a los cuales él pertenecía. A los sacerdotes, porque él pertenecía a ese grupo por nacimiento, pues él era hijo de un sacerdote. Y también a los profetas, él pertenecía a ese grupo por orden divina. Pero a ambos Dios los manda a amonestar. Pero miren ustedes lo que hacen cuando escuchan el mensaje. Vean nuevamente el intento de silenciar a la voz disidente y reprensora. Versículos 8 al 16. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, ¿qué cosa? De cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador?
Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, aquí estoy en vuestras manos. Hagan conmigo como mejor y más recto les parezca. Mas deben de saber que si me matan, sangre inocente echarán sobre ustedes y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Hermanos, aquí nosotros vemos cómo prácticamente el fanatismo religioso, hermanos, de los líderes, hasta dónde lo llevó. De entregar al siervo de Dios ante el poder civil, porque los príncipes eran los que pertenecían al poder civil. Es más, ellos dicen que estaban en el palacio. Sin duda tenían una reunión ahí con el rey. Estos príncipes les tocaba también ejecutar juicios. Y cuando oyeron del tumulto, de que lo habían agarrado a Jeremías y lo querían matar, dice que subieron a la casa de Jehová y se sentaron. Interesante que delante de esos príncipes dijeron: miren quiénes, los sacerdotes y los profetas. Aquí tenemos un hombre que ha incurrido en pena de muerte, porque en nombre de Jehová ha profetizado contra este templo. Y nosotros vemos, hermanos, que el poder civil, los príncipes, escuchan a Jeremías hablar, como un día Pilato oyó a Jesús hablar. Y los príncipes dijeron: este hombre no ha incurrido en pena de muerte, porque este hombre ha hablado de parte de Jehová. Hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí? Que cuando el testimonio todavía no se ha terminado de dar, Dios tiene el control y Dios preserva la vida de sus siervos. Nosotros encontramos aquí como también estos del poder civil son utilizados por Dios para defender, para hablar en defensa del siervo de Dios. Pero es admirable, hermanos, es admirable lo poco que tiene en importancia su vida el profeta Jeremías, si con eso él puede glorificar a Dios. Porque dice claramente: hagan conmigo lo que ustedes quieran hacer. Pero si les digo, sangre inocente van a derramar, porque yo lo que he venido a decir, lo he venido a decir de parte de Dios. O sea, no importa lo que ustedes hagan conmigo al final. Si tengo que morir por ser fiel a mi Dios, en sus manos estoy. Hermanos, miren lo que la sierva del Señor dice comentando este incidente que acabamos de leer en la Biblia. Dice: el mensaje de Jeremías a los sacerdotes y al pueblo despertó el antagonismo de muchos. Le denunciaron ruidosamente clamando:
¿por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo que esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Sacerdotes, falsos profetas y pueblo se volvieron airados contra el que no quería decirles cosas agradables o profetizarles engaño. Así fue despreciado el mensaje de Dios y su siervo amenazado de muerte. Hay esa tendencia, hermanos, en el pueblo de que no le gusta que le digan la verdad. Hay una tendencia en la gente que no le gusta verse aludida en los mensajes. No le gusta verse expuesta en los mensajes. Quieren mensajes que pasen por encima de su cabeza solamente, pero que no les pegue, que no les toque. Hermanos, aquí nosotros vemos que la gente y los profetas agarraron a Jeremías y lo querían matar sencillamente porque no les gustaba el mensaje. Qué triste, hermanos, cuando se desprecia el mensaje. Pero como ya hemos visto, el profeta no se acobardó y Dios obró para librarlo en esa ocasión. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera acobardado? Imagínense que este servidor diga: no, pues para que los hermanos estén contentos, para que los hermanos no se sientan aludidos y para que los hermanos no anden diciendo de que yo condeno a la iglesia, entonces voy a empezar a hablar de amor y prosperidad. Eso es cobardía. En tiempos como los que estamos viviendo, no es para que nos estén apapachando, es para que nos digan la verdad. Mire lo que dice la sierva del Señor. Si el profeta, dice, se hubiera dejado intimidar por la actitud amenazante de los que tenían gran autoridad, su mensaje habría quedado sin efecto y él mismo habría perdido la vida. Pero el valor, dice, con que comunicó la solemne advertencia, le granjeó el respeto del pueblo y dispuso a los príncipes de Israel en favor suyo. Razonaron con los sacerdotes estos príncipes y con los falsos profetas, mostrándoles cuán imprudentes serían las medidas extremas que proponían. Y sus palabras produjeron una reacción en el ánimo del pueblo. Y así suscitó Dios defensores para su siervo. A los príncipes, a los del poder civil, Dios los usó para que razonaran que el fanatismo de los líderes religiosos no era adecuado en esa ocasión y nunca lo es. Hermanos, con lo visto hasta aquí, nosotros aprendemos que siempre que nos coloquemos del lado de la verdad, automáticamente eso nos hace disidentes de la mentira y la oposición vendrá por sí sola aún en nuestro tiempo. Es decir, el que se pone de la verdad es porque está en desacuerdo de la mentira. Pero ponerse en desacuerdo de la mentira, ser disidente de la mentira, eso traerá por sí sola la oposición, como lo hemos visto aquí con Jeremías. Ahora, hermanos, pregunto, ¿ese espíritu de oposición se está mirando ahora? ¿De dónde le vino el espíritu de oposición a Jeremías? ¿Le vino de los babilonios? ¿Le vino de los filisteos? ¿De dónde le vino? Del mismo pueblo. Del mismo pueblo que se decía ser depositario de la verdad. Del mismo pueblo que se decía ser el pueblo elegido de Dios. De allí mismo le vino la oposición a él. De ese mismo pueblo. Allí en ese mismo pueblo habían disidentes de la verdad, es decir, que estaban en desacuerdo de la verdad. En ese mismo pueblo, Satanás tenía a sus emisarios, tenía a sus agentes para que estuvieran en desacuerdo de la verdad. Esos disidentes de la verdad se oponían al disidente de la apostasía, al que estaba en contra de la apostasía. Mire lo que dice la sierva del Señor. El espíritu de oposición, dice, a la reprensión que condujo a la persecución y encarcelamiento de Jeremías existe ¿cuándo? Hoy. Muchos, dice, se niegan a escuchar las repetidas amonestaciones y prefieren escuchar a los falsos maestros que halagan su vanidad y pasan por alto su mal proceder.
En el día de aflicción, dice, los tales no tendrán refugio seguro ni ayuda del cielo. Los siervos escogidos de Dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben continuar fielmente la obra que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y sus apóstoles sufrieron también insultos y persecución por causa de su palabra. Noten, el Salvador de la humanidad también experimentó el ataque de los disidentes de la verdad, porque él disentía de la apostasía. Creo que nosotros hemos leído ya, y tal vez para el que no lo ha leído yo lo voy a compartir ahora, pero hemos leído cómo desde muy niño Jesús disintió de los líderes religiosos de su tiempo. ¿Por qué disintió con ellos? Por la forma en cómo enseñaban la palabra de Dios, porque ellos le daban más prioridad a la tradición que a la palabra. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ese momento cuando estuvo él con los líderes religiosos de su tiempo. Lucas capítulo 2 versículos 46 y 47. Lucas capítulo 2 versículo 46 al 47. Aquí dice: aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Nosotros leemos aquí que se maravillaban, pero en el griego, hermanos, esa palabra maravillarse significa alguien que lo sacan de sus casillas. Maravillarse en el griego significa alguien que lo sacan de sus casillas, alguien que se queda atónito ante lo que oye. En otras palabras, nosotros miramos aquí que Jesús, sus preguntas y sus respuestas, sacaba de sus casillas a los líderes religiosos y les dejaba atónitos por la forma como les respondía. Y eso no les gustaba. Vamos a leer en el don de profecía, que es como el ente que amplía más lo que leemos de la Biblia, cómo dice que se manejó esa reunión. Aquí se los pongo. Desde sus más tiernos años, dice, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. ¿Desde cuándo dice que actuó independientemente de las leyes rabínicas? Desde su niñez. Y sigue diciendo el don profético: de toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de sus enseñanzas. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño.
Sostenían que incumbía a ellos explicar las escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Noten, no a la palabra de Dios, a su palabra. Dice, sabían que en las escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron ¿qué cosa? Su actitud disidente. Así presentaron, así sufrió él reprensión y censura. ¿Pero en qué consistía la disidencia de Jesús? Sencillamente en que no estaba de acuerdo en que la tradición ocupara el lugar de la palabra de Dios. En eso consistía su disidencia. Y nosotros podemos ver, hermanos, con esto, que la iglesia cristiana comenzó con una disidencia. Como también la iglesia protestante. La iglesia protestante comenzó con una disidencia. Si hombres como Martín Lutero y los demás que le acompañaron no hubieran disentido del papado, el protestantismo no existiría. Como también la iglesia adventista, hermanos. Si la iglesia adventista no hubiera disentido de las iglesias evangélicas que existían en 1844, no habría adventismo. No habría iglesia adventista. Cuando la apostasía, hermanos, se propaga, la única manera de contrarrestarla es con disidencia. Pero con disidencia en contra de eso. Es decir, con desacuerdo en cuanto a eso. Jesús estuvo en desacuerdo con la forma de operar de parte de los fariseos, con la forma de actuar. Martín Lutero lo estuvo en contra del papado. La iglesia adventista lo estuvo en contra de las iglesias evangélicas de 1844. Todo en alguna manera se requiere de una disidencia cuando de la apostasía se habla. Pero una de las iglesias que tuvo que pagar con sangre su disidencia, es decir, su desacuerdo manifestado en contra del papado, esa iglesia fue la iglesia de los valdenses. Y vamos a mostrar aquí en su pantalla, frente a ustedes, lo que ha sido escrito en el libro El conflicto de los siglos en relación con esta iglesia disidente en la Edad Media. Dice, la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Y entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse
a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Sigue diciendo: tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, allí hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Pero miren ustedes, una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño, entre comillas. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, que fuera aplastada como serpiente venenosa. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza que fueron entregados, siguieron enviando sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte, y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wycliffe, se desarrolló y echó raíces en días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero hermanos, ¿cuál fue el pecado de los valdenses? Disentir, ser disidentes en cuanto a la apostasía, no estar de acuerdo con ella. Los disidentes de la verdad, dirigidos por el papado, persiguiendo a los disidentes de la apostasía, los valdenses. Pero esto que se hizo contra los valdenses se va a volver a repetir, ¿sí o no? Esto que se hizo con los valdenses se va a repetir, y se va a repetir, hermanos, con nosotros si nos mantenemos siempre del lado de la verdad. Mire lo que dice la sierva del Señor: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles
contra los disidentes vendrá de por sí sola. Conflicto de los siglos, página 439. Así que pregunto en esta hora, ante lo que nos espera, ante esta persecución de la que se habla aquí, ante estas penas civiles en contra de los disidentes, pregunto, ¿nos iremos a mantener fieles? Si usted no considera mantenerse fieles, le recomiendo que se regrese a la iglesia donde estaba antes. Pero si usted va a estar en esta iglesia, el Señor aquí está preparando un ejército que va a permanecer fiel a la verdad, leal a la verdad. Hermanos, debemos de ser valientes como Jeremías para cuando se impongan estas penas civiles en contra de los disidentes. Como Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles, hemos estado por 6 años siendo una voz disidente para Dallas y el mundo. Por 6 años, Radio Advenimiento ha sido una voz disidente para Dallas y el mundo. Recientemente, unos años atrás, Advenimiento TV se vino a unir como voz disidente para Dallas y el mundo. Hemos estado, hermanos, siendo voz disidente en cuanto a la apostasía se refiere. Es decir, hemos estado diciendo por todo lo alto cuál es la verdad y cómo nosotros debemos ponernos en armonía con ella. Hermanos, ¿por qué los animo a que seamos fieles? ¿Por qué los animo, hermanos, a que se mantengan del lado de la verdad? Porque, hermanos, si nosotros no nos mantenemos del lado de la verdad, entonces pasaremos a formar parte de los disidentes de la verdad. Y es mejor disentir de la apostasía, pero nunca de la verdad. Hoy en día hay unos disidentes de la verdad que están en alguna manera incitando a sus feligreses para que se vuelvan contra esta voz disidente y reprensora. Hermanos, cuando yo miro a estos disidentes de la verdad que nos ponen como disidentes de la manera negativa, yo digo, como dijo la hermana ahorita allí, gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque Jesús fue disidente, Jeremías fue disidente, Juan el Bautista fue disidente, los valdenses fueron disidentes, Martín Lutero fue disidente. Y ser disidente de esa naturaleza es gracias al Señor. Pero voy a ponerles ahorita, para que ustedes miren la diferencia entre esta clase de disidencia que nosotros practicamos a la disidencia que practican los disidentes de la verdad. Vean aquí a este personaje como disiente del espíritu de profecía y de la ley dominical. Elena de White argumenta, sobre todo en Conflicto de los Siglos, sobre el asunto y dice que en los últimos días pues vendrá esto de la ley dominical. Muchos lo toman como el sello de Dios y la marca de la bestia, que el domingo será la marca de la bestia y que el sábado es lo del sello de Dios. Creo que podemos ir un poquito más allá y en el contexto bíblico el asunto del sello de Dios se encuentra en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, donde dice que el sello de Dios es el nombre de Dios que se pone y del Cordero que se pone en la frente de los redimidos. Si llega la ley dominical, donde quieren obligar a la humanidad, porque esto tiene que ser un asunto universal, a guardar el domingo, bueno, pues entonces ya será así. Si no llega, no se preocupen, la persecución y la opresión vendrá por otros medios y por otros motivos. ¿Qué les parece? Ese es un disidente de la verdad. Es decir, está en desacuerdo con la verdad. Él no dice que el sábado es el sello de Dios, no está de acuerdo con que el sábado sea el sello de Dios y no cree que pues la persecución se vaya a dar por la ley dominical. Ese es un disidente de la verdad en cuanto a esos temas. Pero miren este otro. Y en nuestra iglesia hoy día
a nivel local, a nivel regional, a nivel de muchos lugares, se han suscitado tremendas discusiones acerca de algunos aspectos que no tienen que ver con nuestra salvación. El tema del estudio debe ser nuestra salvación. Pero cuando ponemos atención a esas cosas que no tienen que ver con nuestra salvación, estamos dándole la espalda al santuario y nos estamos olvidando de Cristo Jesús. Cuando te lleguen a ti esas informaciones, esos materiales, esas ideas, no pierdas tiempo. La Escritura dice que debemos de abocarnos con temor en nuestra salvación. No pierdas tiempo en lo que no produce salvación. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cómo ves esto? Mira, manito, que aquí el espíritu de profecía dice esto y lo otro. Y es un texto que te mencionan, por ejemplo, acerca de la carne. A mí me han preguntado que por qué no como carne. Le digo, si comiendo, sin comer carne, estoy todo enfermo, comiendo carne, ¿cómo estaría? Pero no lo hago para salvarme o dejar de salvarme. Con carne o sin carne, yo estoy perdido. Y tú también. No digas amén. Con carne o sin carne, tú y yo estamos perdidos. Pero viene un cristiano y te dice, es que si tú comes carne no vas a ir al cielo. Y si tú me criticas tampoco. Y nos perdemos en eso. Y nos olvidamos de Jesús. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ay, es que esa hermana no debió pasar porque su pista tenía batería. ¿Y quién te dijo otra cosa? Y te enfocas en eso. Y porque la pista de la hermana tiene batería, entonces tú no vas a ir al cielo. Y a lo mejor no vas, no por la pista, sino por criticón. Porque al hacer eso, le estás dando la espalda al mensaje de Cristo Jesús, que es un mensaje de amor y es un mensaje de unidad. Amén. Ahí tienen ustedes un ecuménico declarado. Mensaje de amor y unidad, eso es lo que hay que hablar. Y lo ven que es prácticamente un disidente de la reforma pro salud. Está en contra de la reforma pro salud. Está en contra de lo que el espíritu de profecía enseña. Bueno, miremos este otro disidente para que nosotros comparemos. Y que ninguno pueda comprar ni vender a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre en la frente o en la mano. Entonces el pobre sí puede comprar y vender. El rico también puede comprar y vender. El esclavo y el libre pueden comprar y vender, siempre y cuando tengan el nombre, la marca de la bestia en la frente o en la mano. Claro, como vimos en el pasaje anterior, el versículo no puede referirse a comprar frijoles o chayotes en el mercado. ¿Qué les parece? Para él entonces, ese asunto de la marca de la bestia no es literal, es simbólico. Y son de los del Israel moderno, son de las personas que dicen que pues nosotros le estamos haciendo un gran daño a la iglesia del Señor. Miremos este otro. Y hay algunos predicadores que utilizan el miedo todo el tiempo y a la gente la tienen espantada. Dicen, hermanos, fíjense que en este momento en el Congreso de Estados Unidos los senadores están haciendo un proyecto de ley dominical y así, y cuánto, y empiezan a espantar y los hermanos andan asustados ahí, viviendo, en lugar de vivir gozosos en Cristo a pesar de las pruebas y dificultades, pero gozosos en Cristo. Adventistas que no disfrutan porque todo el tiempo están pensando en la persecución, todo el tiempo están pensando en los problemas, que la ley dominical, que hay que salir al campo y cuántas cosas que, hermanos, por favor, eso no es cristianismo. Pobre pastor Miranda, la verdad, lo siento por los hermanos mexicanos, pero este hombre yo creo que no pusieron el otro pedacito donde él dice de que ellos tienen unos diplomáticos. Ellos tienen unos diplomáticos ahí en el Congreso, gente influyente, y que esos son los que le van a decir a ellos cuando la ley dominical se imponga. ¿Qué les parece? Esos son los disidentes de la verdad. Cuando yo miro ese tipo de disidencia, yo me gozo y le doy gloria a Dios por ser disidente en contra de la apostasía. Miren esta otra. Elena de White tiene su lugar, no olviden eso. Pero primero, ¿qué cosa es? La Biblia.
Tengan mucho cuidado porque se puede meter en un enredo si solamente empieza a usar Elena de White, porque como dije hace rato, Elena de White no es para hacer doctrinas, no es para fijar posturas teológicas. Ella nos ayuda a entender un poco mejor la Biblia y para fijar enseñanzas que ya emanan de la Biblia. Me atrevo a decir que un cristiano genuino, un adventista del séptimo día, puede, si es dedicado a estudiar la Biblia, vivir su fe sin el espíritu de profecía. ¿Cómo ven? Se puede ser adventista sin el espíritu de profecía. Disidente declarado. Vamos al siguiente. Salen de la iglesia para hacer la guerra más fuerte en contra de la iglesia. Pero mis hermanos, la iglesia puede decir, no entran a la iglesia, se cierran las puertas, pero no logramos mucho así. Juan dice que la estrategia más eficaz contra la disidencia no solamente es saber que la iglesia es la verdadera, tener una fe, estudiar las escrituras, orar, estar en comunión con Dios, sino es nuestra propia decisión. No le digan bienvenido, no abran las puertas, porque el que hace eso participa de sus malas obras. Bueno, ahí tenemos ese disidente. Miremos este otro. Ahora, ¿cómo se manifiesta el fanatismo y el extremismo? El fanático extremista, como él cree que es el único que tiene la razón y todos los demás equivocados, todos están mal, entonces él trata de imponer sus ideas sobre el resto de la iglesia. Si es sobre el asunto de adorno, porque cada quien tiene su temática. Un fanático anda fijándose nada más en qué tan largas tienen las faldas las hermanas y qué tan bajos son los escotes, si tienen aretes o si usan, y ese es el ataque. Y miren que la hermana White dice, y empieza y cada vez que puede a tirarle a las hermanas o a las personas que no viven de acuerdo a sus normas. Otros son fanáticos religiosos de la Reforma Pro Salud y arremeten contra todo aquel que come carne, contra todo aquel que no vive de acuerdo a las normas que él es el único que la está guardando. Otros, su tema es la música, pero cualquiera que no está dentro de sus esquemas, que según eso es la música que debe escucharse, todo aquel que no vive de acuerdo a esas normas lo ataca y lo pone así, lo peor. Hay otras personas que su énfasis, su fanatismo va enfocado hacia que toda oración tiene que ser hecha de rodillas. Hay otros que hablan de que las escuelas del mundo son malas y las escuelas de los adventistas peor tantito. No hay que ir a ninguna, mejor educarlos, educación en el hogar. Y hay que, es más, irse de las ciudades y comprar un rancho por allá y a que nuestros hijos vivan allá, lejos de toda influencia mundanal. Ese es otro grupo de gente. Y otro, cualquier reunión donde haya música y reuniones aquí y allá y que los jóvenes aquí, eso es apostasía ya extrema. O sea que el fanático tiene una idea y vive para predicar. Su evangelio es esa idea. Si usted no predica de eso, o si viene alguien que predica otra cosa, no sirve para nada porque no está predicando la verdad. Mire, yo me he encontrado con muchas personas cuando voy a ciertos lugares. Pastor, ¿viene a hablarnos de eventos finales? Le digo, no, vengo a dar esto. Pastor, es que hoy lo que debemos enseñar y hablar son solo de eventos finales, eventos que nos preparen para el día del fin. Hermanos, esos son eventomaníacos o escatomaníacos se les llama. ¿Qué les parece? Ese es un disidente completo. Miren, disidente de la Reforma Pro Salud, disidente de la verdadera adoración, disidente de la educación cristiana, bueno, de todo. Miremos este otro. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no condena al movimiento ecuménico, ni a su principal manifestación organizativa, que es el Concilio Mundial de Iglesias, el CMI. Sin embargo, rechazamos de este movimiento ecuménico diversas actividades, diversos aspectos. Debemos decir que el movimiento ecuménico
ha tenido algunos, vamos a llamarle así, beneficios. Por ejemplo, su gran meta es la unidad de la iglesia o del cristianismo a nivel mundial. Y ningún adventista podría oponerse a la unidad en Cristo de todo el cuerpo de creyentes. Jesús mismo oró por la unidad de la iglesia. Bueno, aquí nosotros vemos que él está a favor del ecumenismo y utiliza a Jesús para sostener su punto de vista y anima a la gente para que lo apoye. No voy a poner por falta de tiempo, pero dice de que cuando tienen dudas van donde los teólogos. Él dice que van a las escuelas de teología, a los eruditos, y ahí es donde ellos suplen sus dudas. Bueno, mis hermanos, si estos disidentes fueran de otros credos religiosos, pues uno no se sorprendería. Pero es lamentable de que son del Israel moderno, los que se creen depositarios de la verdad. Así que, hermanos, los únicos que por la gracia de Dios pueden hasta ahora decirse que son disidentes pero aprobados por Dios, son los que son disidentes de la apostasía, es decir, los que no están de acuerdo con ella. Y aquí, gloria a Dios por los ministerios de sostén propio, gloria a Dios por las iglesias de sostén propio, porque valientemente están levantando la verdad, de manera que nosotros, hermanos, aunque escuchamos que de una manera negativa nos ponen como disidentes, nosotros sabemos que lo somos en una manera positiva. Hermanos, creo que todos ustedes son testigos de un simposio que hubo recientemente aquí en Sudamérica y que han dado ahí siendo viral, ¿verdad?, en las redes sociales, en el YouTube. Cómo se juntaron los disidentes de la verdad para poner en evidencia a los disidentes de la apostasía, es decir, a los que están en contra de la apostasía, ponerlos como algo dañino para la iglesia, y cómo prácticamente con esos simposios van preparando a la gente para ponerla en contra de los que verdaderamente estamos predicando el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, tenemos nosotros que estar preparados, porque el movimiento contra la voz disidente y reprensora ya ha comenzado. En esos simposios que hacen, en estos personajes que hablan, allí está, hermanos, el movimiento ya en acción en contra de la voz disidente y reprensora. Cuando se unan con el papado, se sentirá de una manera más fuerte su oposición. Bueno, voy a terminar con esta declaración del don profético y un texto bíblico más, y es que dice que cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya, dice, acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Hermanos, que sigan haciendo simposios, que sigan utilizando los púlpitos para mover a la gente en contra de los disidentes, según ellos, de la manera negativa. Gracias a Dios, somos disidentes de la manera positiva. Y la persecución de los valdenses, pues se va a repetir cuando este movimiento, que hoy por hoy es a través de simposios, a través de exposiciones en el púlpito, se junte, como ya dije, con el papado para emprender la persecución. Pero entonces, hermanos, lo que nos sostenga debe ser la promesa de Apocalipsis 2:10 que leímos en la lectura bíblica y con la cual voy a terminar. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré
la corona de la vida. Y mire lo que dice el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios nos ayude y que sigamos siendo voz disidente y reprensora. Y que cuando los 144,000 alcen esa voz más fuerte, disidente y reprensora, si estamos vivos, que allí nosotros nos encontremos con ellos. Seamos fieles a la verdad. Hagan lo que hagan. Planifiquen lo que quieran planificar. Establezcan leyes que quieran establecer. Seamos como Jeremías. Seamos como Jesús. Seamos como los valdenses. Seamos como Martín Lutero. Seamos, hermanos, como los 144,000 que siguen al Cordero siempre, donde quiera que va. Que Dios les bendiga. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar ese himno final, 380. Contendamos siempre por nuestra fe. sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Hay que contender siempre por nuestra fe, la fe que una vez fue dada a los santos. Contendamos por ella y así que nos vaya el Señor contendiendo siempre por ella. Vamos a rodearnos a pedirle a Dios que nos ayude para ser fieles. Padre Celestial, cuando la voz disidente y reprensora, el movimiento que se levanta en contra de ella para destruirla, para silenciarla, se ponga en acción, oh Padre, te rogamos que nosotros tengamos valentía, que nosotros nos mantengamos fieles, leales. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y leales mejor de lo que somos ahora. Hoy por hoy, Padre, no tenemos persecución, solo tenemos habladurías, solo tenemos ataques, solo tenemos palabras ofensivas, pero sabemos que un día llegarán a lo físico, como sucedió con Jeremías. Pero Padre, cuando eso suceda, danos desde ya, Señor, un espíritu de valor, un espíritu de fidelidad, un espíritu que no claudique, que no se rinda. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre del lado de tu verdad. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo la voz disidente y reprensora. Ayúdanos a seguir siendo disidentes en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que no transigimos con la apostasía,
sino que más bien seguimos tu verdad. Gracias, Padre. Rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.